mi Dios y mi Rey, mi Padre glorioso. Gracias porque tú me enseñas a través de tu palabra. Viviendo un nuevo amanecer. Conversemos con Dios. Conversemos con Dios. Por Radio Calidad de Vida. Conversemos con Dios. Dale gracias porque puedo acercarme a ti a esta hora de la mañana y conversar contigo. Pero quiero, Señor, que tú me enseñes. Me enseñes a caminar. Me enseñes a andar a través de tu palabra. Muchas gracias por este nuevo día. Te bendigo. Te doy gracias, dígale, te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenos días para todos los que a esta hora de la mañana se han conectado con el Señor. Claro que sí, pero también a este devocional sabatino, donde tenemos la oportunidad de leer y ser instruidos por Dios a través de su palabra. Bueno, quiero compartir con ustedes una experiencia muy particular de dos personajes que la Biblia enseña. En el Evangelio de San Juan, claro que sí. Esto, la reflexión del día, lo he titulado ¿qué buscáis? Así, ¿qué buscáis? Dice aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 35. Al siguiente día, estaba otra vez Juan, y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10:00. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Qué interesante esta lectura. Simplemente pensar en esta palabra, ¿qué buscáis? Y aquí hay un escenario tan importante que nos deja una enseñanza. Dice aquí que Juan vio que Jesús estaba por esos lugares donde él se encontraba. Dice aquí que él estaba con 2 discípulos, a Juan el Bautista. Y dice que mirando que por allá estaba Jesús, él dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los discípulos, oyendo esto, miren lo que dice aquí. Los discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Bueno, seguramente Juan el Bautista ya les había hablado de Jesús. Seguramente Juan Bautista, a esos 2 discípulos que él tenía, ya les había comentado algo del Cordero de Dios. ¿Y saben por qué? Porque cuando Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios, dice aquí que ellos comenzaron a seguirlo. Jesús
anduvo, Jesús estaba por allí donde estaba Juan el Bautista bautizando. No se quedó allí, estaba caminando por allí. Y los discípulos de Juan el Bautista lo siguieron. ¿Sabe por qué? ¿Sabe? Porque Juan el Bautista ya les había hablado de ese Jesús. Y aquí la palabra dice, lo siguieron. ¿Sabe qué quiere decir la palabra seguir? Ir en pos de. Ir detrás de. Caminar con. Óigalo bien. Ir en pos de. Caminar con. Lo siguieron. Claro. Seguramente ellos sintieron la curiosidad de saber quién era ese Jesús a quien Juan el Bautista les había hablado. Y dice aquí la Biblia que cuando Jesús se dio cuenta que estos dos discípulos lo estaban siguiendo, volteó su mirada y les dijo, ¿qué buscáis? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué buscáis? La pregunta es, ¿qué buscaban ellos? ¿Querían simplemente, tenían solo curiosidad de saber quién era ese Jesús? ¿O realmente querían conocerlo de manera personal? Por ello Jesús les dice, ¿qué buscáis? Como queriendo decir, ¿qué quieren? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué andan detrás de mí? ¿Qué buscáis? Y ellos de inmediato le dijeron, Rabí. No le dijeron, Hijo de Dios. Tampoco le dijeron, Cordero de Dios. No, Rabí, que quiere decir maestro. Ni siquiera lo conocían a él como el Hijo de Dios, sino como un maestro. Un maestro que seguramente enseñaba las leyes del reino de los cielos. Porque todo aquel que enseñaba se le decía maestro. Y por eso ellos dicen Rabí o maestro. Un hombre que instruía en la palabra de Dios. Eso quiere decir Rabí, maestro. Pero ni siquiera le dijeron Hijo de Dios. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque esos dos discípulos de Juan el Bautista solo habían visto o habían escuchado hablar de él por boca de Juan el Bautista. Y seguramente anhelaban tener un acercamiento más con él. Rabí, ¿dónde vives? Es la pregunta. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Queremos saber dónde vives. Bueno, la pregunta es, ¿por qué querían ellos saber dónde vivía? ¿Cuál era la curiosidad de ellos del saber, el querer saber dónde vivía Jesús? Pero Jesús les dijo, vengan y ved. Jesús los invitó que conocieran de manera personal. Por eso les dice, vengan. Jesús siempre invitó a que fueran donde él. Dice, el que quiera venir en pos de mí, venir en pos de mí. Y aquí Jesús les dijo a ellos, vengan y vean. Cerciórense en ustedes mismos. Ya no por boca de otros. Vengan y vean. Y dice que ellos fueron y vieron dónde vivía.
y se quedaron aquel día. Se quedaron con él. Seguramente mucho tiempo se quedaron con Jesús en la casa, en su casa, en la casa donde vivía Jesús. Y en ese tiempo seguramente Jesús se sentó a enseñarles y a explicarles el reino de los cielos, porque Jesús nunca perdió la oportunidad, siempre aprovechó cada momento para hablar del reino de los cielos. Y seguramente Jesús instruyó a estos hombres de manera personal. Ellos tuvieron la oportunidad de verlo y estar con él cara a cara, de manera personal, ya no por información de Juan el Bautista, sino de manera personal. Y hablaron tantas cosas, seguramente, que cuando salieron de allí, Andrés, el hermano de Simón, se fue a buscar a Pedro y le dijo: venga que hemos estado con el Mesías. Andrés, después de haber estado con Jesús cara a cara y de manera personal, fue y le contó a Pedro. Seguramente fue tanto el impacto que tuvo Andrés, tanto el impacto al estar todo ese tiempo con Jesús, que se dio cuenta que él era el Salvador. Y le contó y trajo a su hermano Simón a los pies de Jesús. La pregunta es: ¿por qué buscas a Dios? ¿Cuál es el interés tuyo de buscar a Dios? Y seguramente que sería la pregunta para todos: ¿qué buscáis? ¿Cuánta necesidad hay en el cristiano de tener un encuentro personal, a solas, escuchar al Salvador de manera personal? No porque otros me dijeron, no solo por la información de otros. La información de Juan el Bautista fue importante, pero mucho más importante fue la vivencia de ellos. Claro que todos necesitamos que alguien nos hable del Cristo resucitado, no del Cristo muerto, sino del resucitado. Pero cuán importante es que cada quien se encuentre de manera personal, escuchar su voz, y que de esta manera, como hizo Andrés, pueda compartirle a otros de esa vivencia personal. ¿Qué buscáis? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué buscáis? Que Dios te bendiga rica y abundantemente en la búsqueda del Dios de los cielos. Te invito para que oremos. Dile: Señor, muchas gracias, porque las experiencias de hombres que están aquí, estas experiencias que quedaron escritas para testimonio y enseñanza de mí, yo te quiero dar gracias. Porque quizás yo soy como aquellos discípulos de Juan el Bautista, que he oído hablar de ti. A otros les he escuchado hablar de ti. Pero a lo mejor necesito hacer lo que estos dos discípulos de Juan el Bautista hicieron. Yo quiero estar contigo, Jesús, para oírte y ser instruido. Dígale: Señor, yo te busco por esta razón,
Bueno, usted tendrá sus razones, dígaselas a Él. Señor, muchísimas gracias por tu palabra y por la bendición que tú nos das. En este nuevo día te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué chévere haber compartido con ustedes la palabra de Dios y reflexionar un poco en ella y llevarla a nuestro corazón, aplicarla, guardarla y ponerla por obra. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en nuestro próximo programa. Viviendo un nuevo amanecer. Conversemos con Dios. Conversemos con Dios. Por Radio Calidad de Vida. Conversemos con Dios.